Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches y feliz año. Estamos comenzando hoy, día 5, que además Mercurio está en retrógrado, pero era una fecha, quizás hubiéramos empezado un poco más tarde el programa, pero la noticia, la información ha comenzado temprano este año y es precisamente por la instalación de la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Durante todo el tiempo que se estuvo discutiendo y debatiendo quién iba a presidir la Asamblea Nacional, pues la gente me preguntaba por las redes sociales, a pesar de que estuve un poco intentando descansar y estuve un poco aislada de las redes sociales, estuvo preguntándome qué opinaba yo, si debía ser Julio Borges o Henry Ramos Alup. Siempre dije que mi opción era Henry Ramos Alup y no tiene eso que ver, aunque sí tiene que ver, con lo que siempre he cuestionado y criticado acerca de Julio Borges. Era difícil conseguir un candidato que pudiera tener la talla para comandar la Asamblea Nacional en un momento histórico como este, como la tiene definitivamente Henry Ramos Alup. Eso no me hace adeca porque no soy adeca y tampoco me hace militante de los señores mayores, porque hoy bien lo respondió Henry Ramos Alup que esto de asumir o apoyar a alguien porque tenga una edad o tenga la otra, porque tenga una fecha de nacimiento o tenga la otra, es una cosa absolutamente absurda y fuera de lugar en este momento. La característica que hacía a Henry Ramos Alup el hombre para este momento era definitivamente, o es definitivamente, que tiene la experiencia parlamentaria que no tiene ninguno ahí, y es porque Henry Ramos Alup viene de formar, y él mismo lo dijo hoy, 26 años de vida parlamentaria, pero además en la parte parlamentaria de la estrategia, y lo comenté en un programa de televisión en estos días, vino de la mano de otro gran estratega que fue Carlos Canache Mata, que era el jefe de la fracción, y Henry Ramos Alup era el subjefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Yo fui reportera del Congreso durante muchísimos años, ahí me formé como periodista en el área política y también como periodista en el área de investigación, porque en ese que antes era el Congreso Nacional, se hacía investigación de verdad, se llevaban los grandes casos de corrupción y se les veía el hueso, y se hacía a través de las comisiones que se distribuían entre los partidos que conformaban el Congreso Nacional. Henry Ramos Alup definitivamente, yo no lo quiero para presidente de la República, no me gustaría que fuera presidente de la República, pero para este momento que se va a llevar las riendas de lo que va a ser una salida, y ojalá así sea, de la crisis que tiene casi 20 años en Venezuela, porque ya son 17 años. En este momento histórico para el país, la figura de Henry Ramos era fundamental. Julio Borges no era la persona, y a lo que ya he cuestionado, criticado y denunciado acerca de las ambigüedades de Julio Borges, pues hay que añadirle que no tiene definitivamente el brazo de estratega que sí tiene Henry Ramos Alup, y eso se demostró el día de hoy en la Asamblea Nacional. Creo que todos estábamos escépticos de que pudiera instalarse, y se instaló, y que pudiera llegarse a final a buen término, y que hubiera firmeza en controlar a quienes se creen dueños del país, que son los que hoy trataron de sabotear la instalación y trataron de callar las voces de los que finalmente pudieron hablar en nombre del pueblo venezolano. Vamos a ver algunas de las frases, de las intervenciones más importantes del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, el día de hoy. Vamos a verlas. Pero lo que se cambia es el presente. Y cuando nosotros en la campaña electoral propusimos cambios y la gente aceptó esa propuesta, es porque estábamos diciendo que queríamos cambiar esto que está aquí en este momento, esta realidad que ya lleva 17 años y que le ha causado un profundo daño a Venezuela. Y hemos dicho además
para que se nos entienda bien, porque con esa tendencia casi irreversible a que siempre distorsionen lo que uno dice y le imputen a uno delitos imaginarios y lo consideren incurso en conspiraciones inexistentes. Estos que se empeñan siempre en buscar como excusa para sus propios yerros y desaciertos, siempre un enemigo anterior, un enemigo interior y un enemigo exterior. A ellos les decimos que el cambio que estamos proponiendo es constitucional, democrático, pacífico y electoral, y de ahí nadie nos va a sacar. ¿Qué ofrecimos en la campaña, además de Unidad de Cambio? Recuperar la autonomía de este poder legislativo para que sea el poder autónomo que no ha sido en estos 17 años. Este ha sido el altoparlante de Miraflores, la caja de resonancia del Poder Ejecutivo, el sitio acrítico donde hacen discursos, pero siempre se hace exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, ojo, y hablo de lugares no de manera de que se tenga que agotar una cosa primero que la otra. Todo al mismo tiempo, par y paso, como dicen los economistas. Todo al mismo tiempo. Ofrecimos también una ley que para nosotros fue emblema e insignia, no simplemente por razones electorales, sino por convicción y convicción de fe, por creer en ese valor, en el valor libertad, en esa esencialidad de la que nadie puede estar privado por sus ideas, de que no puede ser posible que en juicios que avergüenzan a la administración de justicia en cualquier parte del mundo tengamos conciudadanos presos, privados de libertad, simplemente por razones de sus opiniones políticas. Ofrecimos, esa fue la ley emblemática, una ley de amnistía que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Por supuesto que también hay leyes de suma importancia, que también las vamos a discutir y aprobar al mismo tiempo en que examinaremos y aprobaremos la ley de amnistía y reconciliación. Bien, ahí dijo casi todo. Muy importante, ahí no hubo desperdicio en el discurso de Henry Ramos Alup. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos, de colocar las intervenciones o las partes más importantes de su intervención. Fíjense, él aseguró, prometió, y los periodistas, que por cierto, volvimos a entrar, los medios de comunicación y el periodismo libre volvió a entrar a la Asamblea Nacional el día de hoy, por eso se pudo ver abiertamente. Excelente trabajo, y tengo que decirlo, el de Globovisión, que hizo periodismo de verdad el día de hoy, mostró todo, una parte y la otra, como debe ser. Henry Ramos Alup dijo que se va a investigar y controlar a todos los poderes. Eso es muy importante, porque eso es trabajo de la Asamblea Nacional. Vamos a ver lo que dijo sobre eso. Vamos a investigar y a controlar un poder legislativo. Si algún poder está percudido en Venezuela, es el poder legislativo. Nadie confía en una justicia que está percudida del copito hasta las raíces, por no decir que la justicia no existe. Ninguna burocracia de ningún carácter puede hacer nugatorias las facultades de la Asamblea Nacional. Y vamos a exigirle cuenta también a la Fiscalía y a la Contraloría, que no controla nada, y al Consejo Nacional Electoral, fautor del sistema electoral más perfecto, transparente y blindado del mundo, como todos sabemos. Cuando yo pienso en esta administración de justicia, en esta sala constitucional desde la que creen que van a convertir esta Asamblea Nacional en cero, me acuerdo aquella célebre frase del Talmud judío: hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados.
hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados, porque el poder legislativo es el poder corrector. Excelente recordatorio de esa frase del Talmud. Vamos a ver una parte y vamos a hablar ahora de lo que ha pasado con los equipos de ANTV, de la televisora de la Asamblea Nacional, en la que Henry Ramos asegura que en los próximos días va, como debe ser, el presidente Nicolás Maduro a rendir su mensaje anual. También van los ministros a rendir su memoria y cuenta, y prometió que ahí no va a haber ni chifladuras, ni pitos, ni cosas de esas. Es decir, no va a haber insultos, ni va a haber maltrato, pero sí va a haber investigación, que eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Vamos a ver lo que dijo Henry Ramos sobre eso. En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual. Él y sus ministros a rendir memoria y cuenta. Lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Nosotros no pitamos, nosotros no chiflamos. Y sobre investigar, sobre interpelar, porque fue una de las palabras que se utilizó hoy en esa Asamblea Nacional, que es nueva, que habla de verdad de un cambio. Hay que llegarle al fondo a dónde están los equipos de la televisora de la Asamblea Nacional, que fueron desmantelados antes de que se instalara la Asamblea Nacional el día de hoy. Ayer publiqué en mi cuenta de Twitter la siguiente foto. Vamos a ponerla en pantalla. Ese personaje que ustedes ven ahí es Denison Gómez, el personaje de Gris, que es el encargado, ha sido el encargado de desmantelar y robarse los equipos de la Asamblea Nacional. Se llama Denison Gómez, repito, y fue el encargado de comprar en China los equipos de ANTV y se robó hasta las fibras ópticas. Se robó incluso equipos que no estaban instalados, que todavía estaban en sus cajas, señores, y que fueron comprados, por supuesto, con recursos del Estado. Todos los equipos están en Parque Central, en un edificio de Parque Central, y la idea de estos equipos es que el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, tiene la idea de montar una agencia de publicidad, y para eso se robó él los equipos que son del Estado, señores, repito. Pero además, ya los trabajadores de la Asamblea Nacional están denunciando a Darío Vivas porque no pagó el Seguro Social de la Asamblea Nacional entre el año 2005 y el 2007, pero sí se lo descontó a los empleados. Ahora, eso sí, me dicen que es mentira que es entre el 2005 y el 2007, porque posteriormente también hay denuncias de otros años en los que se les descontó y no se les pagó. Vamos a ver el resto de los Twitter que publiqué ayer. La Asamblea Nacional, la televisora de la Asamblea Nacional, tenía 2 camionetas marca Toyota Siena, modelo Toyota Siena, y Darío Vivas se quedó con una de las 2 que es de color blanco y la carga su familia. Y hay una denuncia también acerca de la esposa de Darío Vivas, repito, vicepresidente, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es la que tiene el contrato de poner las flores en la Asamblea cuando hay eventos, cosa que además se supone que no debería hacer según las leyes. Y esta señora está inhabilitada, se llama Rosalba, está inhabilitada por la Contraloría en Venezuela, y sin embargo está asignada en un cargo, en un consulado aquí en los Estados Unidos, la esposa de Darío Vivas. En estos días un proveedor fue a cobrar 35 kilogramos de carne a la Asamblea Nacional, que supuestamente fueron para la fiesta de los trabajadores, fiesta de Navidad que nunca ocurrió, señores. Y la carne realmente fue para la fiesta familiar de Navidad de Darío Vivas. Todas estas cosas, ahora los periodistas vamos a poder denunciarlas y la Asamblea Nacional las va a poder investigar, lo cual es una gran, pero gran ganancia, si se cumple lo que se ha prometido el día de hoy. Al regreso, vamos a conversar con uno de los diputados, yo diría que el que más se lució el día de hoy, Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar en Venezuela, que metió el dedo en la llaga del narcotráfico avalado por el Estado venezolano, por quienes manejan el Estado venezolano. Al regreso vamos a hablar con él, pero primero vamos a hablar de la casa, de tu casa en Florida,
Es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que realmente te gusta. Mira esas bellezas además que promueven en su página web. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web la tienen ustedes en pantalla, es www.tucasaenflorida.com. Sus redes sociales en Instagram son @tucasaenfl, en Twitter @tucasaenflorida y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Vamos a un corte. Al regreso continuamos con Agárrate y tenemos aquí a Américo de Gracia vía telefónica, el diputado Américo de Gracia. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y bueno, una de las intervenciones realmente magistrales el día de hoy, de las más comentadas en la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela, fue la del diputado por el Estado Bolívar al sur del país, Américo de Gracia. Vamos a ver la intervención y inmediatamente vamos a conversar con él vía telefónica desde Venezuela. Vamos a verlo. Tenemos un gran compromiso con este pueblo. Indignante, indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático para que trafiquen con droga. Eso es indignante. Indignante, indignante es haber saqueado la nación con más de 23.747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre. Pero para que el pueblo venezolano tenga una idea de lo que esa cifra significa, 23.747 millones de dólares que esa bancada se robó, significa 19 siderúrgicas como el Orinoco. La construcción de 19 siderúrgicas como el Orinoco. Vergüenza debería darles a ustedes venir a hablar aquí de pasado, y especialmente quien me antecedió en el derecho, cuando tiene 5 años, 5 periodos, alcahueteándole al gobierno las corrupciones que ha tenido este régimen. Eso es lo que es indignante. Eso es lo que Venezuela hoy nos reclama para tener cambio. Por eso decimos que este Parlamento, que ha recuperado y va a recuperar la institucionalidad, como recuperó el espacio para que puedan entrar y salir los periodistas de este recinto, así vamos a recuperar cada una de las instituciones de este país. Vamos a recuperar las gobernaciones, vamos a recuperar el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a recuperar la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y sobremanera Miraflores. Ese es el compromiso de esta Cámara y de esta Asamblea Nacional. Y por supuesto, una tarea inmediata que tenemos es la liberación de nuestros presos políticos, de Leopoldo López, de Manuel Rosales, de Antonio Ledesma, de todos los estudiantes presos. Bueno, qué difícil decir tanto en tan poco tiempo que les dan, porque son 5 minutos. Ya tenemos vía telefónica a Américo de Gracia. Buenas noches, Américo, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenos días a todo el mundo a nivel internacional que nos ven, nos escuchan, y por supuesto al pueblo venezolano de modo especial que te siguen o te seguimos todos los días. Muchas gracias, Patricia, y feliz año
a todos los hombres de buena voluntad en el mundo entero. Sí, creo que este va a ser un feliz año, no solamente para quienes están en Venezuela, sino sobre todo para quienes desde afuera estamos esperando el momento para regresar a Américo, ¿no? Y comienzo por la última parte de tu intervención, en la que hablas de la libertad de los presos políticos, y me imagino que eso incluye el regreso del exilio y el cese a la persecución por las ideas, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que más le angustia a la bancada oficialista, ¿no? Que primero que al haber una ley de amnistía, pues se determine a nivel internacional que hubo persecución política, ¿no? Eso es correcto, Patricia. Tú eres en lo particular una perseguida política, y así como tú, hay más de 1,5 millones de venezolanos que tuvieron que salir fuera de nuestro país en búsqueda de trabajo, porque aquí se cerraron las oportunidades a través de la lista Tascón y de la persecución, listas negras hechas por el oficialismo a propósito de perseguir porque habían firmado, porque habían actuado en tal o en cual acto electoral, etcétera, etcétera. Y son más de 1,5 millones de venezolanos que insólitamente están fuera. Hay más de 88 estudiantes universitarios, presos políticos, alcaldes detenidos, destituidos, diputados como el caso de María Corina Machado, Antonio Ledesma, Ceballos, Escarano, Manuel Rosales, el caso de, por supuesto, Leopoldo López, que es una figura emblemática, militares que de alguna manera decidieron no pararse firme ante la regla de Chávez vive y la patria sigue, o patria, socialismo o muerte, violentando la normativa constitucional. Todo eso tiene que estar saldado en una ley de amnistía y de reconciliación nacional, que es la que estamos proponiendo a partir del día de hoy a los venezolanos, al Parlamento. Hoy Venezuela se respira tiempos de cambio y tiempos de esperanza para todos. Eso me encanta que hayas incluido a los militares que están presos, porque casi nunca los mencionan, Américo. Y por ejemplo, en este programa estamos luchando para que se incluyan y sean tomados en cuenta en esa ley de amnistía. Por cierto, que al final del programa vamos a dar la lista completa, estén pendientes, porque vamos a dar la lista completa de los presos políticos que incluyen a los militares. Américo, al principio de tu intervención, tú tocaste un tema que parece tabú en Venezuela, y quiero que hagamos quiero que hablemos de forma detallada de esto. Tú hablaste de las personas que se dedican al narcotráfico, validadas y apoyadas por un pasaporte diplomático. Es muy importante que hayas dicho esto sin mencionar la relación de quienes están presos aquí con la primera dama y diputada Cilia Flores, porque el tema aquí no es que ellos sean sobrinos de Cilia Flores, es que precisamente estaban utilizando los recursos del Estado para cometer el crimen del narcotráfico, y eso es lo importante aquí. Sí, todo eso es importante, es relevante, es significativo. El hecho mismo de que tengan un pasaporte diplomático, eso es un hecho insólito, nunca antes registrado en la historia diplomática venezolana. Nosotros hemos tenido desventuras en ese sentido en otros periodos y en otras actuaciones de otros gobiernos venezolanos, sin lugar a dudas también vergonzosos esos temas, pero nunca que se le haya dado un pasaporte diplomático a un narcotraficante, y mucho menos vinculados a Miraflores, y mucho menos a esto de naturaleza, y el hecho mismo de que instituciones venezolanas, tanto desde el punto de vista público como privado, que contratan normalmente con Corpolet y con instituciones de índole oficial, tengan vínculos con el narcotráfico y operen de manera libre por la calle del medio, y que estos señores hayan ocultado. Y tú lo has dicho, es un tema tabú. ¿Y por qué es tabú? Aquí el periódico, el medio, la televisión, la radio que se atreva a hablar de estos temas, prácticamente lo cierran o lo estrangulan económico financieramente, quitándoles el papel, o en su defecto estas la concesión, o mandándolos a multar a través de Conatel, del Señat o cualquier otra cosa, de cualquiera de estas instituciones represivas y fiscalizadoras del Estado venezolano. Y por eso nadie se atreve a hablar del tema, y por supuesto esta era una oportunidad de oro para hacerlo, para que sepa
primero el gobierno, que los venezolanos lo sabemos, que los venezolanos estamos enterados de lo que está ocurriendo y que lamentablemente gracias a este totalitarismo hegemónico mediático que ellos controlan en Venezuela, todavía hoy se comienzan a saber cosas o a mostrarse cosas en la opinión pública que podamos decir y que podamos hablar libremente. Y la Asamblea Nacional tiene que ser un instrumento y un espacio para que estos temas sean abordados en profundidad a través de las distintas comisiones e interpelando a los presuntos involucrados en el tema. Ya basta de alcahuetería. Durante más de 17 años la Asamblea Nacional logró tapar cualquier tipo de desajustes, de actos vandálicos, de corrupción y por supuesto de vandalismo de este género, sin que durante 17 años no ha habido un solo ministro interpelado en este Parlamento. Esa historia se tiene que acabar y yo creo que ya hoy comenzó a darse el primer paso para que ello ocurra. Bueno, esa palabra, por cierto, la anoté en mi libretica mientras estaba hablando Henry Ramos y hablabas tú y se daban todas las intervenciones, la palabra interpelar, ¿no? Yo fui reportera del Congreso durante muchos años, Américo, y muchas cosas se supieron en Venezuela a través de interpelaciones. Se investigaba de verdad y las comisiones hacían un trabajo. A mí me alegró mucho como reportera del Congreso que fui, cuando, por cierto, Henry Ramos era director jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que se regrese a las interpelaciones porque es la única forma en que el ciudadano se entere de qué se ha hecho, por ejemplo, con los recursos del Estado, que hasta ahora eso es un tabú también. Es que es correcto, el mismo presupuesto nacional es un tema tabú. El hecho de que tengamos 3 o 4 fuentes de ingreso distintas al presupuesto y al fisco nacional y se manejen cuentas como el fondo chino o el Fonden a discreción del gobierno sin que la Contraloría o mejor dicho la Asamblea Nacional tenga acceso a esos números, a esas cuentas, que el tema de la inflación no le podamos hacer seguimiento a través de las datas estadísticas del Banco Central de Venezuela. Los temas tabúes en Venezuela son muchísimos. ¿Cuántos homicidios ocurren oficialmente registrados ante el Consejo Nacional, ante el 6CPC? O, por ejemplo, ¿cuáles son las cifras de paludismo, de malaria, de VIH que existen registrados o la tasa de mortalidad infantil registradas en el Ministerio de Sanidad? Ninguna de estas cifras son publicadas por los organismos oficiales y mucho menos son publicadas para que los venezolanos sepamos y conozcamos. La administración pública en Venezuela anda sin GPS y sin control ciudadano. Ellos, y sin control de las instituciones, ellos han inventado eso de la Contraloría Social, que es un pasticho en donde todo el mundo puede meter la mano y cobran y se meten y se dan el vuelto, pero en verdad nada de eso existe en la práctica. Todo lo que estamos diciendo de las cifras que le ocultan al pueblo venezolano, a la economía, a los índices de productividad en materia agrícola, pecuaria, ganadera, lechera, son impresionantes y por supuesto todo es empírico y tenemos que ir a la data que manejan los propios productores para medio manejar o a los hospitales para medio manejar alguna cifra. Pero estadísticas nacionales no la hay y eso es grave y la Asamblea Nacional tiene que ponerle un parado a este tipo de cosas y yo creo que además no es solamente que creo, es que está dentro de sus funciones y dentro del marco legal y constitucional que le corresponde. Sí, entre las palabras que pronunció Henry Ramos y pronunciaste tú y algunos otros diputados están rendir cuentas, legislar, controlar, autonomía y resolverlo de la forma como se eligieron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Eso tiene vuelta atrás? Esa forma como se eligieron a los magistrados a última hora y a destiempo en la Asamblea Nacional que acaba de caducar. Te puedo garantizar, Patricia, y al mundo entero, que todo lo que hizo una minoría o una mayoría descalificada
y deslegitimada a través de las elecciones del 6 de diciembre, pueden ser perfectamente revertidas por una mayoría calificada y una mayoría legitimada como la que hoy encabezamos 112 diputados en la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Eso es así como te lo estamos diciendo. Y todos esos magistrados, todos esos rectores del Consejo Nacional Electoral pueden ser, y todas esas leyes habilitantes que entre gallos y medianoche aprobó el señor Maduro, pueden ser perfectamente reversibles y revertibles. De modo que nosotros tenemos un gran reto y esa situación es para nosotros inminente, es prioritaria, incluso le hemos puesto agenda. Y la agenda significa que estamos en la situación de ir progresivamente, que en un espacio de 6 meses produzcamos incluso el cambio en el Ejecutivo Nacional, siempre por la vía democrática, electoral, pacífica y constitucional. Bueno, yo creo que eso es lo que ha llenado más de esperanza al pueblo venezolano, esa promesa de que en 6 meses eso se resuelve, y se resuelve, como tú dices, por la vía constitucional, Américo. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Así será, y tenemos fe en que en ese propósito nos acompañan los venezolanos y el mundo entero, que nos hace seguimiento día a día en esta tarea inmensa que tenemos hoy el pueblo venezolano. Así es. Muchísimas gracias, diputado Américo. Gracias. Bueno, era Américo de Gracia, y al regreso vamos a hablar con la periodista Angélica Lugo, porque Angélica Lugo fue una de las dos periodistas, o de los dos periodistas que hoy se atrevió a preguntarle a Cilia Flores por sus sobrinos. Y repito, y esto lo voy a decir antes de que entre la entrevista con Angélica. Esto no se trata de un chisme ni de que la primera dama y diputada Cilia Flores tiene unos sobrinos que son mala conducta y esto, no. Estos jóvenes ya habían cometido crímenes gravísimos en Venezuela y, por supuesto, allá el manto de la impunidad los cubría. Por ejemplo, está el caso de un mexicano llamado Raúl Izquierdo Valencia, que fue asesinado por drogas en Venezuela el 29 de septiembre del año 2014. Y estos sobrinitos de Cilia Flores han sido los responsables, y en las investigaciones surgieron como responsables de haber asesinado a este mexicano por ajuste de drogas. Eso no es todo. Además, se quedaron, por cierto, con un vehículo Ferrari de color amarillo que era propiedad del mexicano. Los sobrinitos se quedaron con el Ferrari del mexicano asesinado por drogas. Y en Higuerote hay un caso de una persona que fue arrollada, es decir, la golpearon con un vehículo y la partieron en dos. Y fueron precisamente estos sobrinitos en una carrera de velocidad que atropellaron a este ciudadano para quien no hubo justicia en Venezuela. Lo partieron en dos, corriendo en uno de esos vehículos último modelo que manejan los dos sobrinitos. Esto no se trata entonces de niños mala conducta ni de chismes, se trata de que el Estado venezolano, es decir, quienes manejan el Estado venezolano, le han proporcionado pasaportes diplomáticos, no solamente a estos dos jóvenes, sino a varias personas para que participen del terrorismo, militen en terrorismo internacional y además trafiquen con drogas. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Angélica Lugo sobre esto, pero antes vamos a hablar del grupo Sí España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa, ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, ya que ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, por supuesto, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residir en España, y te dan ese pasaporte español que te da acceso a todos los países de la Comunidad Europea. Y tienen ustedes en pantalla la información para comunicarse con el grupo Sí España, los teléfonos en Madrid, los teléfonos en Miami, su correo electrónico es info@siespana.es. En las redes sociales son
información en Twitter y en el Instagram arroba Grupo Sí Hispana, y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Y tienen además una página web con muchísima información que es www.sihispana.es. Y en estas Navidades pudimos disfrutar de lo que siempre les digo aquí, que la mejor comida venezolana se come en Venezuela. Nada como la ensalada de gallina de Venezuela. Este restaurante que queda en la calle 8, en pleno corazón de la calle 8, en la ciudad de Miami. Ahí puedes acercarte. La dirección de ellos es 1444 Southwest 8 calle, aquí en Miami, o puedes también llamar por teléfono y hacer tu pedido, 786-803-2027. Venezuela, comida y tradición. Realmente deliciosa la comida de Venezuela, porque la comida venezolana donde mejor se come es definitivamente en Venezuela. Vamos a un corte y ya regresamos con la periodista Angélica Lugo. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. La periodista venezolana Angélica Lugo, ella trabaja para una emisora, un circuito radial FM Center, y también para la página web @runrunesweb. Ella hoy metió el dedo en la llaga, hizo lo que los periodistas tienen que hacer. Ella le preguntó a la primera dama y además diputada Cilia Flores acerca del tema de los sobrinos. Vamos a ver el video y después vamos a conversar con ella vía Skype. Hoy retorna, diputada, en nombre del cambio. Una pregunta que varias personas se hacen. El proceso a la Cuarta República y al pacto de Punto Fijo. Pero Diputada, nosotros estamos allí para defender al pueblo. Diputada, una pregunta que varias personas se hacen. ¿Qué ha pasado con su sobrino? ¿Qué es eso? ¿Es un escándalo? éxito. Mira, y tú sabes que es importante que ganamos hoy el primer round de la Asamblea Nacional. ¿Sabes por qué? Porque Ya va, hoy por favor. logramos Yo que avanzo, se ya va. impusiera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy logramos que se impusiera que hay una decisión del Poder Judicial y se respetara. Diputada. Por eso hoy fueron juramentados 109 diputados y no 112 como yo decía. Para runrunes, ¿qué ha pasado con sus sobrinos, diputada? Ya va. Mira, ya va. ¡Epa! Suéltame. Ya va, pero ¿qué pasa? Bueno, esa vocecita que ustedes escuchaban ahí, esa muchacha que insistía, ¿qué ha pasado con su sobrino? Pues esa es Angélica Lugo, que además, ya lo escuchamos, fue agredida porque quieren tapar el sol con un dedo, es decir, agredes al periodista y entonces acaba el problema. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Patricia, ¿qué tal? Bueno, primero te felicito porque es que nadie se atrevía, Angélica, y la pregunta obvia en un país libre y con prensa libre es qué pasó con su sobrino. Y además yo considero que ella debió incluso haber dado una rueda de prensa para explicarle al país y al mundo la situación de su sobrino. Y antes de comenzar a conversar contigo, quiero recordar incluso un caso. Yo recuerdo cuando Didalco Bolívar era gobernador del estado Aragua, un hijo de su esposa, era su hijastro, de su esposa Marieta, cayó preso con drogas, y yo recuerdo la nota de prensa que envió oficialmente Didalco Bolívar asumiendo como cierto el hecho y que pues lo iban a enfrentar como, iban a aceptar que la justicia hiciera su trabajo y iban a apoyarlo como familiar. Esto es lo que se debe hacer realmente en una sociedad seria. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te motivó a ti a hacer esa pregunta? Esa pregunta me la estoy haciendo desde inicios de noviembre, cuando fueron detenidos estos sobrinos de la primera dama, también diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, que pues estaban detenidos por este caso de narcotráfico en Estados Unidos, y la diputada Cilia Flores, primera dama también, en ningún momento pues se ha dirigido al país en su calidad de primera dama para explicar qué está pasando con el caso de sus sobrinos, que pues están detenidos en Estados Unidos por este tráfico de droga, que fue un escándalo que está sonando desde el 5 de noviembre específicamente. Hoy, bueno, tuve la oportunidad de manera fortuita, porque mi cobertura fue estar detrás de todo lo que fue la movilización chavista, incluso de los colectivos que se concentraron en el oeste de la ciudad, y cuando ya aproximadamente a las 3 de la tarde estaba en la Plaza Bolívar,
salió en principio el diputado Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, también lo vinculan con narcotráfico, le podemos hacer un video que también está en la página de Runrunes y en sus redes sociales, y posteriormente vimos cómo salió el diputado Héctor Rodríguez, también con más de 8 escoltas, y bueno, posteriormente cuando estaba Cilia Flores, yo sentí impotencia que no se le hiciera esa pregunta. Pues me acerqué a ella, saqué mi celular, hice el video, tenía un anillo de seguridad bien fuerte, y bueno, le hice la pregunta creo que unas 3 o 4 veces allí en el video. En todo momento había una escolta que me estaba como empujando, pero la última vez que le hice la pregunta, una de las que trabaja, una señora que trabaja en el anillo de seguridad de la diputada Cilia Flores, y este mismo escolta me jalaron por los pantalones y pues me retiraron del lugar donde estaba la diputada Cilia Flores. Mira, Angélica, el tema, este es un tema por supuesto de interés periodístico, pero el diputado Américo de Gracia, que ya lo entrevistamos en segmento anterior, pues tocó el punto importante de esto, y es que los sobrinos estaban cometiendo el crimen con pasaporte diplomático, de manera que el país y el mundo necesita una respuesta y una explicación, que era lo que tú estabas pidiendo. Exactamente, todo el país. Bueno, creo que en un país serio debería ocurrir eso. Y unos minutos antes, como unos 15 minutos antes, un colega que también es Víctor Amaya y lo ha compartido en sus redes sociales, le hizo una pregunta muy breve a la diputada Cilia Flores con respecto al caso de sus sobrinos, y ella tampoco respondió. La diputada le tocó la barriga a Víctor Amaya y bueno, salió del hemiciclo. Y posteriormente, cuando bueno la interceptó allí en la Plaza Bolívar, que en todo momento los escoltas la estaban custodiando y las preguntas fueron en desplazamiento, pues no respondió tampoco. Pero en un país serio, bueno, la primera dama debería responder y darle información oficial a los ciudadanos, en este caso al pueblo, ¿no? Que es el lema que ellos tienen. Bueno, ahora que la prensa puede ingresar en la Asamblea Nacional, vamos a ver cómo ella va a hacer para evadir las preguntas lógicas de cada uno de los periodistas acerca de este tema, que además va a traer más información durante el juicio que se va a desarrollar este año aquí en los Estados Unidos. Angélica, vamos a aprovechar que estuviste cubriendo lo de los colectivos y esta gente que suele ser la que confronta violentamente lo que no tenga que ver con el oficialismo, y cuéntanos cómo se desarrolló eso el día de hoy. Sí, Patricia, bueno, importante que si tienen la oportunidad tus televidentes y los usuarios que contactan tu programa a esta hora, que si tienen la oportunidad se metan en mi cuenta de Twitter, que es @AngélicaLugoB. Sí, de Bolívar, Bolívar es mi segundo apellido, Bracho. Ahí lo tenemos en pantalla. También compartimos un video que hice que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque este 5 de enero, que estaba prevista la instalación de la Asamblea Nacional, desde la última semana de diciembre, el colectivo La Piedrita, que ha estado como mucho en el anonimato y que su líder, Valentín Santana, no ha dado declaraciones luego que el presidente fallecido Hugo Chávez pidiera que lo detuvieran, pues ellos estaban como muy en el anonimato, pero incluso a través de sus redes sociales y de su página de la emisora de La Piedrita, estaban emitiendo un comunicado para invitar que las personas se presentaran en la Asamblea Nacional a respetar y hacer respetar lo que es el legado del presidente Hugo Chávez, ¿no? Y apoyar a estos 54 diputados. Era uno de los puntos que me llamaba la atención, por eso estuve pues haciendo un recorrido por la ciudad, lo que fue Plaza Venezuela, la Plaza Oliari y específicamente la entrada de la parroquia 23 de enero, a la altura del Rincón del Taxista, donde pues varios colectivos estaban allí. En ningún momento vi a La Piedrita identificada como tal, pero desde las 10 de la mañana sí vi un grupo que no está identificado, de las famosas escaleras del Calvario, en Caracas, y estaban vestidos de negro con capuchas negras y tenían boinas rojas. Yo presumía y sigo presumiendo que son los miembros del colectivo La Piedrita. Cuando a eso de las 10:30 de la mañana arrancó la movilización desde el 23 de enero hacia lo que es la Plaza Andrés Eloy Blanco, conocida como la Plaza Lina Ron para los afectos al oficialismo y que está muy cerca de la Asamblea Nacional, vi que en sentido contrario estaba este grupo, este colectivo, desplazándose en sentido contrario hacia lo que es el 23 de enero. Estaban con sus capuchas, con sus bandanas rojas y estaban escoltados por unos 10 motorizados que tenían sus parrilleros y que se estaban desplazando en motas de alta cilindrada. Tuve la oportunidad de hacer el video, de preguntarles quiénes son y me dijeron que son del colectivo Corredor Comunicacional.
nunca he escuchado ese colectivo. No he visto redes sociales de ellos, como tienen muchos grupos sociales y como grupos armados acá en Venezuela, y pues tampoco he visto en la parroquia 23 de enero algún señalización o algún graffiti de ellos, como lo tienen algunos colectivos como La Piedrita, el colectivo Alexis Vive y otros colectivos. Bueno, pero se esperaba mucha más confrontación y más violencia, y parece que ellos no la pudieron ejercer, porque creo que el sector opositor, que además marchó y acompañó a sus diputados, pues no cayó en provocaciones. Sí, no, estuvo, digamos que todo relativamente tranquilo, normal, y bueno, fue una jornada bien larga, algo que más que noticias fue algo histórico, sobre todo lo que fue el regreso de la prensa a la Asamblea Nacional. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, y felicitaciones. Vale, de nada. Saludos. Bueno, ustedes la escucharon. Ahora, eso es muy importante lo que Angélica dijo al final de la entrevista. Regresa la prensa al Congreso, a la Asamblea Nacional, a ese escenario donde se dictan las leyes, a ese escenario donde se investiga, a ese escenario que controla, como lo dijo Henry Ramos Alup el día de hoy. Y con la prensa libre no se van a poder evadir algunas preguntas como las que Angélica Lugo le hizo hoy a Cilia Flores. ¿Qué pasó con los narcosobrinos? Al regreso, vamos a hablar de lo que tanto se repitió en los discursos el día de hoy, para bien y para mal, los que están de acuerdo y los que no, la ley de amnistía. Vamos a conversar con el teniente de la Guardia Nacional aquí en el exilio, José Antonio Colina, porque nosotros estamos aquí en pie de lucha para que se incluya a todo el mundo en esa ley de amnistía, sobre todo al sector militar, a esos jóvenes que están presos por no aceptar ejecutar órdenes inconstitucionales y por rebelarse contra las violaciones de los derechos humanos. Al regreso vamos a conversar sobre ese tema con el teniente José Antonio Colina. Ya volvemos. Pero antes de irnos vamos a hablar del grupo Sí España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir, sin tener que montar una empresa, ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. El Grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, y esto es muy importante ya que al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. Tienen ustedes en pantalla la forma de comunicarse con el Grupo Sí España, los teléfonos en Madrid, en Miami, su correo electrónico que es info@siespana.es, su página web que es www.siespana.es, en las redes sociales son @Grupo Sí España y en Facebook Grupo Sí España. Ya volvemos con José Antonio Colina. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya en el estudio con nosotros el día de hoy está el teniente José Antonio Colina. Vamos a hablar de esta ley de amnistía que fue tan mencionada, creo que fue lo más mencionado el día de hoy en la instalación de la Asamblea Nacional. Pero primero, vámonos a Estados Unidos y un tema que preocupa a toda la población en este país. El tema del desarme, el tema de estas armas que son utilizadas de forma indiscriminada por gente que no tiene realmente, que no tiene el uso de razón suficiente y que es lo que ha causado tantas víctimas. Hoy el presidente Obama lloró recordando a las víctimas. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América acerca de esto. En un emotivo discurso, el presidente enfatizó la frustración y rabia que le causan los cientos de muertes anuales por arma de fuego. Nuestros derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad les fueron arrebatados a los jóvenes de la Universidad de Blacksburg, Santa Bárbara, y a los estudiantes de escuela secundaria de Columbine, y a los niños de primer grado de Newtown, y a todas las familias que nunca imaginaron que las vidas de sus seres queridos les fueran a ser arrebatadas por una bala. El mandatario también dio a conocer medidas para prevenir que más muertes se den por violencia con armas en el país.
Cualquier persona que esté en el negocio de la venta de armas de fuego debe obtener una licencia y verificar los antecedentes de sus posibles compradores. De lo contrario, será objeto de un proceso penal, no importa si vende armas a través de Internet o de una feria. Obama agregó que se invertirán $500 millones adicionales para ampliar el acceso de personas con trastornos mentales a tratamiento psiquiátrico e invitó al legislativo a actuar. Y para aquellos en el Congreso que a menudo se apresuran a atribuir las masacres con armas de fuego a las enfermedades mentales y evitar tener que tomar acción, esta es tu oportunidad de apoyar estos esfuerzos. Finalmente, el presidente hizo un llamado a encontrar un balance entre el derecho a portar armas que contempla la segunda enmienda de la Constitución y otros derechos individuales de los estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Ojalá haya un control después de esto. Y algo fresco, algo hermoso de la instalación de la Asamblea Nacional el día de hoy, lo comenté también en mi cuenta de Twitter, @patipoleo, fue ver a los diputados jóvenes, sobre todo los de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, vestidos de liquiliqui. El liquiliqui es el traje nacional en Venezuela, es el traje de gala que se usa en Venezuela. Ahí los tienen ustedes, a los diputados vestidos con su liquiliqui. Hermosísimo. Esta imagen, además de Lilian Tintori levantando la bandera de la solicitud de la ley de amnistía ya. Esa es una de las imágenes más hermosas que surgieron el día de hoy en la instalación de la Asamblea Nacional. José Antonio Colina, presidente de VEPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Hay como una especie de temor, de prurito, de hablar de que hay presos políticos que son militares, Colina. Y yo cada vez que alguien me llama para decirme, estoy trabajando en la ley de amnistía, dame tu nombre, digo, más que mi nombre o dame tu caso, más que mi caso, yo quisiera que se tomara en cuenta que tenemos presos políticos en Venezuela que han sido militares, que se han negado rotundamente a violar los derechos humanos. Vamos a pedirle además a producción que vaya colocando la lista de los presos políticos en pantalla para que ustedes la vayan viendo, porque es la lista completa, ¿no? Porque algunos hablan de 58, 68, no, son muchos más. Colina. Bueno, buenas noches, agradecido por esta oportunidad, Patricia. Sí, claro, en Venezuela los presos políticos, una larga lista que engloba más de 85 presos políticos, pero que no nombran a ciencia cierta a los militares que están detenidos en estos momentos y la mayoría de ellos en cárceles comunes, en cárceles civiles a lo largo y ancho del país, como por ejemplo el capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto Quintero, que está preso en una localidad militar en Fuerte Tiuna, el general de división de la Guardia Nacional Edgar Bolívar Ramírez, que está casa por cárcel en Aragua, el teniente coronel Chiquinquirá González, teniente coronel de la aviación, que estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde y fue transferido a la cárcel de La Pica, si mal no recuerdo, en Maturín. Está el capitán André Thompson de la Fuerza Aérea, también trasladado a una cárcel común. Está el capitán Neri Alvarado de la Fuerza Aérea, también trasladado a una cárcel común en Venezuela, y una gran cantidad de oficiales que fueron detenidos el año pasado, acusados falsamente de conspiración, de intentar un plan de magnicidio, de golpe de Estado de la Operación Jericó, y que realmente no se nombran. Vemos que siempre nombran a Leopoldo López, vemos que siempre nombran a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos, pero no nombran a los oficiales y a aquellos suboficiales que han estado acusados falsamente de delitos de conspiración y están purgando penas en cárceles comunes. Y es importante recordar en este momento que esta ley de amnistía debe ampararlos a ellos también, debe abarcarlos a ellos también, porque son presos políticos de este régimen, y también debe abarcar a los policías que ya tienen más de 11 años presos. Que son los más presos antiguos, con más tiempo. Con más tiempo, inclusive los hermanos Guevara también están en la lista de los presos políticos, y esperemos que esta ley de amnistía, como tú bien lo dijiste, fue lo más mencionado en la tarde de hoy, sea lo suficientemente amplia para que los albergue a todos y le devuelva la libertad, una libertad que le ha sido secuestrada y le ha sido arrebatada de manera arbitraria por un régimen que viola los derechos humanos. Fue la más mencionada el día de hoy en la instalación de la Asamblea, para bien y para mal, porque el oficialismo dice que no la van a aprobar, pero no hacen falta los votos de ellos para aprobar la ley de amnistía. Yo, Colina, voy a nombrar algunos otros, a lo mejor repito los que ya Colina dijo. Del mes de abril está, además de Juan Carlos Nieto Quintero, el mayor César Horta, que está en la comandancia de la Policía Militar, está el mayor Víctor José Ascanio en la comandancia de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, el capitán de corbeta José Acacio Moreno, Vladimir Araque, que está en el SEBIN, no sé si es militar, está, y este caso, quiero detenerme un poco
en él es la capitán de la aviación, ella es mujer, Laidet Salazar de Serpa, que está en Ramo Verde, en el estado Miranda, fue dada de baja y fue trasladada al INOF en marzo del 2015. Y el 27 de mayo del 2015 fue trasladada a Uribana. No le permiten ni ver a su hijo, Colina. Es correcto. Fue una sola vez el niño a verla y bueno, y fue terrible todo el proceso para que el niño, el bebé, entrara a ver a su mamá. No le permiten ver a su hijo. Tenemos otros casos, el capitán Neri Córdoba, que está en Ramo Verde, el teniente coronel Chiquinquirá Sánchez, que también está en Ramo Verde, el coronel José Gregorio Delgado, que está en Ramo Verde. Creo que ya nombraste a Osvaldo Hernández, Colina, ¿no? Sí, el general de división Osvaldo Hernández de la Fuerza Aérea, que es el que señalan como el líder pues, de estos grupos de oficiales acusados de falsamente de conspiración. Estos son los oficiales, estos que hemos mencionado. Quizás, Colina, la razón para que no tomen en cuenta a estos oficiales o no los mencionen es porque como son acusados de conspiración, son acusados de querer dar un golpe de Estado, pues el político le tiene como temor a este tema porque el político, por supuesto, no cree en salidas de este tipo, ¿no? Sí, pero aquí hay que recordar, Patricia, que este régimen nefasto ha inventado todas estas causas, como te acusó a ti de matar a Danilo Anderson, a mí me acusó de colocar unas bombas, y que sería realmente muy lamentable que por tratar de esquivar esos casos o de que no vayan a hablar mal por estar dándole justicia a unas personas que fueron falsamente acusadas, estas personas queden en la cárcel, o en el caso de nosotros regresemos a Venezuela y seamos encarcelados por delitos que no cometimos. Hay que recordar que estos delitos fueron inventados por el régimen, fueron inventados por su policía política, fueron inventados por el G2 cubano, por unos tribunales que han sido unos lacayos del régimen socialista en Venezuela, y hay que hacer justicia. Si vamos a hacer las cosas bien y si vamos a honrar los compromisos, la ley de amnistía tiene que abarcar a todos los presos políticos, desde Leopoldo López hasta el último soldado que se encuentre detenido, porque en los presos políticos no hay importancia, todos son iguales, todos están privados de la libertad de manera ilegítima por un régimen pues que los ha maltratado y que ha violado sus derechos humanos. Bueno, así debe ser. Nosotros desde aquí vamos a estar haciendo presión para que se incluya a todos, y también está el exilio, Colina, ¿no? No se habla del exilio porque, bueno, pero sí se va a tomar en cuenta. Incluso yo he recibido ya, y voy a revelar el nombre, hay un abogado que queremos mucho y ha sido bien consecuente con este programa, que es Omar Moratosta, es el abogado de los Baduel, tanto del general Baduel como de su hijo, Raúl Emilio, y él es uno de los que está haciendo la lista y conjunto con los casos. Así que yo no sé si ustedes tienen alguna información que no se sepa, alguien que no se haya mencionado, que se quiera incluir en la ley de amnistía, pues comuníquense con nosotros o me escriben a mi correo electrónico, que es factoresdepoder@gmail.com, o Colina, si puedes dar también tus correos electrónicos, los de BEPEX, etcétera, para que la gente se comunique, porque que diga, hay casos que no conocemos, que de repente han sido acusados y les han montado expedientes, etcétera, que no se conocen y están en el exterior, en el exilio. Sí, bueno, pueden escribirnos a www.bepex.miami.com, ahí pueden enviar toda la información, y yo creo que es importante que nosotros recalquemos y le hagamos llegar esta información a los diputados, que hay que recordar que este régimen nefasto inventó muchas causas, y una de sus estrategias fue inventar delitos comunes precisamente para limitar el accionar de las personas que han sido acusadas, y hay que recordar eso siempre. Si vamos a hacer justicia, tenemos que hacer justicia para todos, y una justicia completamente amplia. Hemos sido víctimas, tanto los que están presos en Venezuela como los que estamos en el exilio, de tribunales malversos, tribunales que han sido amañados, tribunales que han utilizado la justicia para perseguir, y eso no se les debe olvidar. Sí, yo particularmente no permitiría que mi nombre se incluyera en una ley de amnistía y no se incluyera el del resto de las personas que han sido perseguidas y que se les han montado casos y expedientes que son absolutamente falsos. Colina, otro tema es lo que ocurrió hoy. A nosotros, Colina y yo tuvimos una conversación antes de la instalación de la Asamblea del día de hoy. Yo le decía anoche precisamente que yo pensaba que ahí no iba a pasar nada porque hubo presión militar, porque los militares en Venezuela, yo quiero que tú me digas si tienes información acerca de esto, pues dijeron, no queremos que haya confrontación y hay que respetar la Constitución, y se instala la Asamblea Nacional, porque ya habían advertencias, Diosdado estaba amenazando, etcétera, y sin embargo
todo transcurrió dentro de la mayor normalidad. No, bueno, sin duda, el malestar que ha existido en los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, que el día 6 de diciembre presionaron para que se respetaran los resultados, pasó prácticamente lo mismo el día de hoy. Han dicho, mira, si hay que respetar la voluntad del pueblo, si el pueblo votó por una Asamblea Nacional Democrática, hay que respetar que se instale, vamos a ser garantes de que se le respete la integridad y que se den los cambios que el país necesita, y yo pienso que eso es producto pues del descalabro político, económico, militar y social que hay en el país. Los militares de los rangos medios no ven futuro y dicen, si esto no cambia, lamentablemente no vamos a tener porvenir, y yo creo que esa es la actitud que va a tener de aquí hasta que las cosas cambien. Yo pienso que ellos no van a abandonar ni van a ceder en la presión ni en la idea y en la visión de que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y que Venezuela tiene que tener un cambio de timón, porque lamentablemente por el camino que va en vías a la desaparición, va en vías de la tristeza, de la muerte y de la miseria, y eso es algo que no es nada conveniente ni para los militares que son venezolanos ni para su familia, y creo que esa presión se va a mantener hasta que Maduro salga del poder y existe un gobierno de transición por la vía electoral, democrática, pacífica, tal como lo expresó el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ya se habla de un cambio en 6 meses. 6 meses es la cuenta que da para la fecha en que se puede hacerle referéndum revocatorio a Nicolás Maduro, y ya hoy se dijo que en 6 meses habrá cambio de gobierno. Yo pienso, Patricia, que las dos leyes o las dos actividades que tiene que enfocarse esta Asamblea es, primero, en la ley de amnistía y reconciliación nacional que permita la libertad de los presos políticos, donde los involucren a todos, el regreso del exilio a Venezuela, y la segunda actividad importante es la salida del poder de Nicolás Maduro a través de un referéndum revocatorio, porque eso es lo único que va a permitir que exista gobernabilidad dentro del país y que se puedan aplicar las medidas para darle respuestas al pueblo. Todo pasa por el referéndum revocatorio, y yo creo que ahí hay que hacer un énfasis, y me contentó mucho escuchar eso de boca del presidente de la Asamblea, porque quiere decir que van en el camino adecuado para resolver el problema de todos los venezolanos. Tú tienes 13 años fuera de Venezuela, ¿te sientes que ya tu tiempo fuera del país terminó o te crees que viene el regreso? Sin duda alguna, yo pienso que ya mi etapa fuera del país está llegando a su final. Creo que está comenzando un camino en el cual voy a retornar a Venezuela muy pronto, a aportar mi grano de arena para la reconstrucción de ese gran país, y lo más importante, ver a mis padres, pues que tengo ya casi 14 años que no los veo. Bueno, que así sea. Gracias, Colina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me despido hasta mañana sin antes recordarles que el momento de escoger la casa es un momento fundamental, no lo hagas solo. Cuando decidas venir a vivir aquí a la Florida o decidas mudarte si vives aquí en la Florida, tienes que ir de la mano con Tu Casa en Florida.com, que es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Además, si compras inmuebles para alquilar, ellos te lo administran de forma transparente. TuCasaEnFlorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web es www.tucasaenflorida.com. En las redes sociales son en Instagram @tucasaenfl, en Twitter @tucasaenflorida, y su correo electrónico es info@tucasaenflorida.com. Y el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces la cita y su teléfono es el 954-732-1485. Y bellezas tiene Jackie Rosenthal en su taller ubicado en Weston. Aunque está haciendo rápidamente todos sus accesorios para poder suplir todo lo que vendió en diciembre. Jackie Rosenthal tiene también su taller donde da clases de orfebrería. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. El teléfono de Jackie Rosenthal es el 954-708-9300 y está ubicada en el 15946 West State Road, 84 Sunrise. Yo me despido. Por cierto, que en estos días voy a publicar en las redes sociales las fotos que me hice con los accesorios de Jackie Rosenthal. Me despido hasta mañana. No se pierdan el programa de mañana. Este programa fue presentado por TuCasaEnFlorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.